Saludamos también a nuestra querida audiencia que nos está viendo a través de Advenimiento TV, así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos también en esta hora. Esperamos de que estos mensajes pues sean de mucha bendición para cada uno de ustedes también. Apocalipsis 14:6 es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Lo hemos leído tantas veces, mis queridos hermanos. Hemos oído mensajes, tal vez muchas veces, acerca de estos versículos contenidos en Apocalipsis capítulo 14, especialmente el versículo 6 hasta el versículo 13, que nosotros sabemos que ahí está contenido el mensaje de los tres ángeles, el mensaje para el tiempo del fin. Pero específicamente hoy nos vamos a analizar específicamente el versículo 6, que habla acerca del Evangelio eterno. El Evangelio eterno, hermanos, son buenas nuevas acerca de Jesús y el plan de la redención y la salvación del pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Eso es prácticamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho en tu vida o de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. En el libro de Apocalipsis, allí mismo, hay unos versículos muy interesantes que me gustaría que leyésemos. En Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 9 y 10, dice así el Señor: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nosotros hemos leído también estos textos, son muy familiares. Esta gran multitud de redimidos que ve Juan allí en el versículo 9. Versículo 10, noten cómo dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Maravilloso, mis hermanos. Nunca se le olviden esas palabras que acabamos de leer. Esa multitud pronuncia unas palabras muy importantes. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero. Nuestra salvación depende del Padre Celestial y del Cordero. Mateo capítulo 1, versículo 21, un texto también muy conocido por nosotros, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hacemos una pregunta en esta hora: ¿por qué los redimidos que vio Juan, los versículos que leímos en Apocalipsis 7, 9 y 10, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a Dios y al Cordero? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta, mis hermanos? Bien, la respuesta es sencilla. Solo Jehová puede lograr una salvación completa en nuestras vidas. En el libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25, si ustedes son tan amables, me pueden acompañar. Si tal vez voy muy rápido por factor tiempo, pues les exhorto de que anoten los textos bíblicos para que así ustedes los puedan leer más detenidamente en la comodidad de su hogar. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar, o sea Jesús, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice ahí, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Mis hermanos, es interesante cuando nosotros leamos estos textos bíblicos, estos textos que nos habla la palabra del Señor, debemos de meditar siempre en ellos, porque a veces nosotros leemos nuestras Biblias y a veces pasamos desapercibidos tal vez lo que esto significa. Pero noten lo que dice el Señor. Dice que Cristo puede también salvarte o salvarnos perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Así que Cristo está dispuesto hoy a salvarnos a nosotros de la maldición del pecado que nos ha mantenido o que nos mantuvo atados
esclavos por muchos años. Muchos de nosotros podemos dar testimonio tal vez en esta noche de lo que nosotros éramos antes de conocer el Evangelio y lo que nosotros somos ahora después de haber conocido el Evangelio. La obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dice aquí en esta cita que tengo aquí apuntado, Consejo para la Iglesia, la página 142. Dice así el espíritu de profecía: no obtenemos fuerza espiritual si solo pensamos en nuestras debilidades y apostasías y lamentamos el poder de Satanás. Escuchen bien, hermano, esto es muy importante que nosotros meditemos en esta cita o en esta declaración que estamos leyendo. Nosotros nunca vamos a obtener fuerza espiritual para vencer el pecado en nuestras vidas mientras estemos siempre meditando en nuestras debilidades y apostasías y lamentándonos en el poder de Satanás. Escuchen, esta gran verdad debe ser establecida como principio vivo en nuestra mente y corazón. ¿Cuál verdad? Nosotros necesitamos establecer una verdad viva en esta noche. Una verdad viva en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es esa verdad? La eficacia de la ofrenda hecha en favor nuestro. O sea, la ofrenda en la cruz del Calvario. Que Dios puede salvar hasta lo sumo a cuantos acuden a Él cumpliendo las condiciones especificadas en su palabra. O sea, en esta noche nosotros podemos venir a Cristo si es que estamos desprovistos de Él, si es que hemos caído en pecado, o las personas que nos están viendo a través de la pantalla de sus televisores. Nosotros necesitamos venir a Jesús en esta noche. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para salvar hasta lo sumo a cuantos acuden a Él. Es muy importante esa declaración. Para estar algún día en la presencia de Dios, debemos ser salvados de todos nuestros pecados. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Es muy importante que nosotros meditemos en esto. En el libro de Job, el capítulo 13, dice algo muy interesante. Job, capítulo 13, versículo 15 y 16, dice el patriarca Job las siguientes palabras. Job, capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, dijo Job, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Así que, hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice claramente que para nosotros poder estar algún día en la presencia de Dios, debemos ser salvos de todos nuestros pecados. Y Job decía claramente, porque Él mismo será mi salvación. Nosotros tenemos que confiar en el poder del Señor, en el poder de Jesús. El apóstol Pablo abarca mucho de eso también en el libro de Hebreos. No vamos a leer todos los textos por factor tiempo, pero usted lo puede leer en Hebreos capítulo 9, versículo del 24 al 26. Pero específicamente el 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Jesús. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, hermanos, que Cristo tiene el poder para erradicar completamente el pecado de nuestras vidas. Si nosotros lo creemos, Cristo hará esa obra en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. En el libro de los Salmos, el Salmo 13, versículo del 3 hasta el 5 nos dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Gloria al Señor. Mis hermanos, la salvación viene de Jehová. La salvación no se encuentra en una organización religiosa. La salvación no se encuentra en una iglesia. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. Y Jesús y el salmista David decía: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Por eso nosotros tenemos que ampararnos en la misericordia
de Dios. Tenemos que ampararnos en su salvación. Mis queridos hermanos, yo cuando estaba estudiando este mensaje y seleccionando los textos bíblicos que iban acorde a este tema en esta hora, me llamó mucho la atención. Me encontré con una cita maravillosa. Tal vez ustedes la han leído, es familiar para algunos de ustedes, pero para aquellos que tal vez no la han leído, se encuentra en el libro La Educación, la página 113. Escuchen bien lo que dice esta cita, mis queridos hermanos. Dice: el tema central de la Biblia. ¿El tema qué? Central de la Biblia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Algunos de ustedes levantarían la mano y tal vez me dirían: hermano, la segunda venida de Cristo. Es el tema central de la Biblia. Otros levantarían la mano y dirían tal vez: el mensaje de los 3 ángeles es el tema central de la Biblia. Pero noten cómo dice esta cita: el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención. ¿Cuál es el tema central de la Biblia, mis hermanos? El plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Gloria al Señor. Ese es el tema central de la Biblia, mis hermanos. Para eso Cristo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, para redimirnos del pecado. El pecado ha manchado nuestras vidas, hermanos. El pecado ha manchado la imagen de Dios en el hombre. Y Cristo vino a restaurar esa imagen nuevamente en el ser humano. Eso es lo que ha hecho el plan de la redención. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema: la restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mis hermanos, es el tema central de la Biblia: una restauración completa de nosotros, un rescate de la miseria del pecado que nos va a volver a traer nuevamente a darnos esa imagen. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, el Señor quiere restaurar esa imagen de Él, de su carácter en cada uno de nosotros, hermanos. Es el tema central de las Sagradas Escrituras, lo dice la sierva del Señor. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que los ángeles del Dios, fíjense bien lo que dice esta otra cita, Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 110, me llamó también la atención esta declaración. Noten lo que dice: pero el tema de la redención, ¿cuál tema, hermanos? El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Hermano, esto es glorioso. Los ángeles del cielo que no han caído, que no se unieron nunca a la rebelión de Satanás, desean escudriñar el tema de la redención. Dice que será la ciencia y el canto de los redimidos a través de las edades sin fin de la eternidad. Gloria al Señor, mis hermanos. Ustedes se dan cuenta, los ángeles se maravillan, hermanos. Ellos quieren escudriñar ese tema, pero no pueden. No lo comprenden a cabalidad porque ellos nunca han caído. Ellos no saben lo que es pecado. Ellos se maravillan cuando ven un ser humano como nosotros en esta noche, transformado por el poder del Evangelio, transformado por la gracia del Señor. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy. Ese es el meollo del Evangelio eterno. Los que experimentan la salvación de Jehová en sus vidas darán testimonio de ello, mis queridos hermanos. El libro de los Salmos, noten lo que dice el libro de los Salmos, el Salmo 20 y el versículo 5. Salmo 20, versículo 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Dice: nosotros nos alegraremos ¿en qué? En tu salvación y alzaremos ¿qué? Pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra pendón?
en hebreo, dagal, significa levantar una bandera, significa señalar, significa ser destacado o notable. Las personas, mis hermanos, cuando vean en tu vida, cuando vean en mi vida lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso es levantar pendón, levantar bandera. Salmo 98, versículo 2 y versículo 3, aunque es una profecía mesiánica, pero también, hermanos, aplica al remanente o al pueblo de Dios en este tiempo en que nos estamos viviendo. Dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Eso es lo que el mundo quiere ver hoy. El mundo quiere ver una iglesia transformada por el poder del evangelio, mis hermanos. El mundo quiere ver una iglesia completamente transformada por el poder de la palabra de Dios. Pablo, que ustedes saben, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, pudo dar testimonio de la salvación por medio del evangelio. Yo a veces me pongo a pensar, si esos hombres pudieron ser transformados como Saulo, como Juan, como Pedro, en fin, los discípulos de Jesús, muchos de ellos con caracteres difíciles, explosivos, fueron transformados a la imagen y semejanza de Cristo, ¿por qué nosotros no? Claro que hay poder en Jesús para transformar nuestras vidas también. El apóstol Pablo, donde quiera que él iba, daba testimonio de lo que él era antes de conocer el evangelio. Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo de 9 al 11. Dice: yo, o sea Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, este hombre tenía un carácter asesino. No le importaba si era hombre, mujer, anciano, niño o niña. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí podemos ver, hermanos, el carácter de Saulo, cómo era Saulo antes de conocer el evangelio, la salvación, la redención, lo que Cristo puede hacer en tu vida o en mi vida. Este era un hombre que se enfurecía fácilmente, tenía un carácter temperamental, se enojaba fácilmente, blasfemaba el nombre de Jehová, encerraba en cárceles a los hijos de Dios, sin importar si eran jóvenes o niños o ancianos, daba su voto, estaba de acuerdo si había que dictar sentencia de muerte en contra de ellos. Eso era Saulo, mis hermanos. Pero cuando Saulo, que posteriormente llegó a ser Pablo, cuando conoció el evangelio y el poder de Jesús obrando en su vida, él dijo en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, el evangelio es una transformación completa de nuestro carácter a través del poder de Cristo obrando en nuestras vidas. El evangelio es vivir la experiencia de la redención en nuestras vidas, o sea, la salvación completa y total de todos nuestros pecados. El evangelio, hermanos, es reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Eso es el evangelio eterno. Jehová ha prometido salvación a todos aquellos que confían en Él. Nosotros necesitamos confiar en Jehová. Tenemos que confiar en el poder de Jehová para transformar nuestras vidas. Yo he oído a muchos hermanos que me han dicho a mí durante todos los años del ministerio: hermano Lopera, es que yo soy así. Yo he tratado y no cambio. Por supuesto no vas a cambiar, porque el cambio te lo va a dar el Señor. Tenemos que confiar en el poder del Señor. Dice el libro de los Salmos, acompáñenme en el Salmo 37. Salmo 37,
versículo 39 y 40, dice así el Señor. Salmo 37, 39 y 40 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿De quién, hermanos? De Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Gloria al Señor. Mis hermanos, ¿en quién tienes tus esperanzas puestas hoy? ¿En Cristo o en los hombres? Cristo Jesús puede transformar nuestras vidas hoy. Cristo Jesús puede liberarnos de nuestros pecados hoy. Cristo Jesús puede darte la victoria sobre el pecado hoy. Porque de Jehová es el poder y la salvación. La salvación de Jehová, hermanos, será llevada hasta lo postrero de la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Acompáñenme en el libro de Isaías, el capítulo 49. Isaías, el capítulo 49 y el versículo 6. Noten cómo dice el Señor en su palabra. Isaías 49, versículo 6 nos dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Quién es el remanente? ¿Acaso nosotros creemos que somos el remanente, sí o no? Está hablando ahí del remanente. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto es maravilloso, mis hermanos. El símbolo del cristianismo, dice el espíritu de profecía, no es una señal exterior, ni tampoco una cruz o una corona que se lleven puestas, sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios. Por el poder de la gracia divina, óigalo bien, solo el poder de Cristo, hermanos. Por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter, el mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. Mis hermanos, ¿por qué el mundo hoy no se convence todavía de que el evangelio que tal vez nosotros profesamos es un evangelio poderoso y verdadero? Porque nuestros caracteres todavía tal vez no están revelando la gloria de Dios. No revelamos la gloria de Cristo en nuestras vidas. Ninguna otra influencia que pueda rodear el ser humano ejerce tanto poder sobre él como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso, hermano, a favor del evangelio es un cristiano amante y amable. Gloria al Señor. El colportor evangélico, páginas 187 y 188. ¿Por medio de qué el hombre obtiene la salvación de su alma? Vamos al libro de Romanos, ustedes conocen esos textos allí. Es uno de mis textos favoritos de la Escritura. Yo sé que muchos de ustedes tienen sus textos favoritos, pero para mí este es uno de mis textos favoritos. Romanos, el capítulo 1, que hasta de memoria tal vez no lo sabemos. Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo. Porque es poder de Dios, poder, esa palabra allí, poder, dunamis, en griego. De ahí se desprende la palabra en latín, dinamita. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, el apóstol Pablo pudo dar testimonio de que cuando nosotros recibimos el evangelio en nuestras vidas, cuando recibimos la salvación de Cristo en nuestras vidas, cuando permitimos que Cristo tome control de nuestras vidas, Él pudo dar testimonio y decir: no me avergüenzo del evangelio, porque yo he probado, yo he comprobado en mi vida que es poder para salvar, poder para cambiar, porque a mí me cambió, a mí me transformó. Como ya lo leímos anteriormente, Saulo, donde quiera que iba, o Pablo decía: yo antes era un blasfemo, yo antes era un perseguidor de la iglesia, yo antes era un hombre iracundo, yo antes era un hombre que era un asesino, en fin. Pero el poder del evangelio, Cristo transformó mi vida.
Porque en el Evangelio, sigue diciendo el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es un paso de fe, mis hermanos. ¿Por qué nosotros hemos fallado una y otra vez? Porque tal vez no hemos confiado completamente en el poder de Jesús. Cristo Jesús tiene el poder para salvarnos, mis hermanos. Esto es un paso de fe. La justicia de Dios se revela en la persona que recibe el Evangelio en su vida, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es fe, mis hermanos. ¿Mediante qué? La fe. O sea, ¿guardado de qué, hermanos? Guardado de no caer en pecado. Judas capítulo 1 y el versículo 24. Él tiene el poder para guardarnos sin caída. Ustedes lo han leído esos textos. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, ustedes recordarán, los líderes de la nación judía habían montado una religión carente de fe y de salvación. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El propósito de ese evangelio era salvar al hombre de sus pecados. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que fue el versículo que leímos de introducción. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mismo evangelio que Cristo predicó, hermanos. El mismo evangelio que Pablo predicaba. Es el mismo evangelio de Apocalipsis 14, 6. Y es el mismo evangelio que nosotros tenemos que estar predicando hoy. Los judíos en los tiempos de Cristo se aferraron a las formas de religión y perdieron de vista el verdadero significado del evangelio. Noten lo que dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 17. Dice, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era la que ellos esperaban. Los líderes anhelaban ver un rey que los libertara del yugo romano. La sierva del Señor tiene una cita en un libro que yo tengo en casa en inglés, que se llama Enseñanzas de la vida de Jesús. Esos libros quizás nunca han sido traducidos al español. Ella dice que todos los sábados se enseñaba en las sinagogas de Jerusalén y de Judea que Cristo iba a venir, o sea, el Mesías iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso para liberar a los judíos del yugo romano. Y ese era el mensaje que se predicaba todos los sábados en las sinagogas de Jerusalén y del territorio de Israel en los tiempos de Cristo. Y ese mensaje lo tenían ellos taladrado en su mente. Por eso cuando vino el Mesías no lo recibieron, no lo conocieron, lo rechazaron. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico, sigue diciendo esta cita. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Mis queridos hermanos, no convirtamos nuestra experiencia religiosa en mero formalismo. El formalismo no salva. El poder de Cristo en tu vida te salva del pecado. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, somos espiritualmente hablando engendrados por medio del evangelio. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Qué hermosas palabras. A veces nosotros leemos esos textos bíblicos y quizás no nos detenemos a escudriñarlos,
a entenderlos. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, yo os engendré por medio del Evangelio? La palabra engendrar, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 446 dice, dar origen los padres a un nuevo ser. Eso es lo que significa engendrar o procrear. O sea, hermanos, cuando nosotros conocemos el Evangelio, se cumplen las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Ese es el objetivo, es el tema central de la Biblia. La redención, volver a nacer. Lo mismo que Cristo le dijo a Nicodemo en esa reunión privada de noche que tuvo con él, registrada en San Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo llegó ante la presencia de Jesús, llegó con muchas adulaciones, mis hermanos. Y Jesús era un hombre que no aceptaba adulación de nadie. Cuando Nicodemo llegó ante Jesús, le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer a menos que venga directamente de Dios. La palmadita en la espalda, ¿verdad? Jesús le dijo claramente, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Jesús fue directo, ¿verdad que sí, hermanos? Jesús no aceptaba adulación de nadie. San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese recibir tiene que ser por fe. Les dio potestad o les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso, mis hermanos. Para nosotros poder recibir el Evangelio en nuestras vidas, para poder recibir esa transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, es a través de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que aceptar ese don. Si fuimos engendrados por Dios, no viviremos más en pecado. ¿Escucharon eso? Esas palabras son fuertes, ¿verdad? Porque a veces no se habla mucho acerca de esto que vamos a leer a continuación en muchas de las iglesias del pueblo profeso de Dios hoy. Pero la Biblia es clara, mis hermanos. Pablo decía en 1 Corintios 4:15 que Él nos engendró por medio del Evangelio. Y Cristo en Juan 1:12 y 13 nos decía que ahora nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha dado el poder para ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios hoy son los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, ese es un nuevo nacimiento que le trató de explicar Jesús a Nicodemo y que Nicodemo no entendió. Si fuimos engendrados por Dios, no viviremos en pecado. Vayamos a Primera de Juan, acompáñenme por favor. Primera de Juan capítulo 1, me gustaría leer este versículo bien detalladamente. Primera de Juan capítulo 5 diría, Primera de Juan 5 y el versículo 18, dice el Señor, no lo digo yo, escuchen lo que dice el Señor, en el amor, estoy leyendo Primera de Juan 4, Primera de Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oigan bien, ahí está hablando del nacimiento, ¿qué es procrear o qué es engendrar? Cuando se da origen a un nuevo ser, ya lo leímos. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No decimos amén a eso, mis hermanos. El que fue engendrado por Dios, el que es engendrado por Dios, dice el Señor, no practica el pecado. Yo sé que muchas personas cuando leemos esos textos, muchos hermanos se levantan y nos señalan, usted no peca ya, usted es santo. Escuchen lo que dice esta cita, mensaje para los jóvenes, página 336. Hay muchos jóvenes aquí en esta congregación en esta noche. Dice este hermoso libro, cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos deleitaremos en el pecado, pues Cristo estará trabajando en nosotros. Gloria al Señor. Podremos cometer errores, dice la sierva del Señor, pero odiaremos el pecado
que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. Eso es maravilloso, mis hermanos. Eso indica que el Señor nos da el poder en esta noche para vencer el pecado en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos y abandonamos nuestros pecados, Cristo nos viste con su manto de salvación. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se había ido lejos, ¿verdad?, de la casa de su padre. Cuando ya había caído en lo más profundo de lo que es el pecado. En Lucas el capítulo 15 está esa historia, ustedes la conocen, no tienen que tal vez ni buscarla porque es muy familiar para nosotros, pero yo voy a hacer la referencia brevemente. En Lucas el capítulo 15 y el versículo 17 al 19, cuando este hijo prácticamente estaba ya en lo más profundo del pecado, dijo, y volviendo en sí, o sea el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dice el versículo 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El paso que dio este joven, número uno, reconoció su pecado. Porque a veces nosotros tal vez no hemos alcanzado la victoria total sobre nuestros pecados. Porque no hemos reconocido que estamos en pecado. Número dos, este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre. Necesitamos levantarnos de nuestra condición, mis hermanos. No podemos seguir hundiéndonos cada día más y más en el pecado. Tenemos que parar. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, sálvame que perezco como Pedro cuando se estaba ahogando en el mar. Tenemos que levantarnos de nuestra condición. Y iré ¿a quién? A mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El único que lo podía perdonar, el único que lo podía salvar era el Padre. O sea, este Padre en la parábola nosotros sabemos que representa al Señor, a nuestro Dios. Y noten lo que dice el versículo 20 de Lucas 15. Y levantándose, se levantó de su condición. Se levantó de su pecado, abandonó el pecado, mis hermanos. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros en esta noche. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, dice el versículo 22, dijo a sus siervos, ¿qué dijo el padre? Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Tres cosas, mis hermanos. ¿Qué hizo el padre? Número uno, le puso un vestido. ¿Qué representa el vestido, mis hermanos? La justicia de Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos arrepentidos ante Cristo Jesús y confesamos nuestros pecados, cuando nosotros decidimos confesar nuestros pecados, decidimos abandonar el pecado también. Y Cristo nos viste con su manto de justicia. Dice que puso anillo sobre su dedo. Cuando Cristo nos perdona y coloca sobre nosotros ese manto de justicia, nos pone el anillo. ¿Qué es el símbolo del anillo? Símbolo de autoridad. Cuando José fue nombrado gobernador de Egipto, dice que el faraón se quitó el anillo de su dedo y se lo colocó a José y le dijo, tú eres el segundo en todo mi imperio en Egipto. Solo yo voy a estar por encima de ti. O sea, le dio autoridad, mis hermanos, sobre todo Egipto. Eso es lo que significa el anillo, autoridad y poder para vencer el pecado. Hermanos, cuando nosotros venimos a Jesús, arrepentidos de nuestros pecados y confiamos en Él, Cristo te da el poder para vencer el pecado. Cristo te da la autoridad para que tú no vuelvas más a caer en pecado. Y finalmente, ¿qué hizo ese padre? Le puso calzado en sus pies. Si nosotros vamos al libro de Ruth, vemos el caso de Booz cuando se quitó el calzado y se lo dio allí y redimió a Ruth, ¿verdad que sí? Símbolo de redención, liberación de nuestros pecados. Cristo puede hacer esas tres cosas por ti en esta noche.
Cristo puede colocar su manto de justicia, perdonarte de todos tus pecados, no importa cuán hondo tú o yo hayamos caído. No importa, así como estás, ven a Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados. Cristo te perdona. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cristo te perdona el pecado. Ven a Jesús hoy. Cristo te limpia de todo tu pecado. Y cuando Cristo te limpia, te da el poder a través de su Santo Espíritu para que no vuelvas a caer más en ese pecado. Esta cita, cuando yo la leí, me sorprendió bastante. Esta cita se encuentra en la Review and Herald, 1 de abril de 1902. Dice así, hermano, escuchen bien esta declaración. Cristo ha hecho toda provisión para la santificación de su iglesia. ¿Cuánta provisión ha hecho Jesús, hermanos? Todo. Él ha hecho todo para que tú y yo seamos santos, para que tú y yo vivamos vidas santas. Él ha hecho abundante provisión para que cada alma tenga dicha gracia y la fuerza que llegará a ser más que vencedor en la guerra contra el pecado. Es maravilloso esto, hermanos. Escuchen bien esta declaración. Cuando yo traduje esta cita, mis hermanos, a veces el idioma castellano, no sé, como que cuando usted traduce una cita del inglés al español, la versión en inglés como que suena mejor que la versión en español, porque la sierva del Señor, obviamente cuando ella escribía en inglés. Dice ella, el Salvador es herido de nuevo y puesto en abierta vergüenza cuando su pueblo no presta atención a su palabra. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado. Escuchen, hermanos, para que en su poder, ¿en quién, hermanos? En su poder, su pueblo también pueda vivir una vida de impecabilidad. Si usted lee la versión en inglés, dice a sinlessness life. ¿Se imagina usted eso, mis hermanos? O sea que Cristo nos da el poder para nosotros hoy vivir una vida libre de pecado. Él desea que ellos, por la práctica de los principios de la verdad, muestren al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Gloria al Señor. Cristo tiene el poder, mis hermanos. Nosotros podemos pasar 5, 10, 20, 30 o 40 años en determinada iglesia y no experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Jesús no descansará, óiganlo bien, no descansará en su obra de intercesión hasta que vea la salvación en su pueblo. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente decir Cristo viene pronto. El Evangelio, mis hermanos, es una transformación de carácter en tu vida. Dice el libro de Isaías, el capítulo 62, el versículo 1 y 2, noten cómo dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Óigalo bien, hermanos, Él no va a descansar por amor a Sión. Gloria al Señor. ¿Y quién es Sión? El pueblo de Dios. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia. Hermanos, ¿qué va a ver el mundo cuando esa salvación sea parte de nuestras vidas? Dice que va a haber la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? Salmo 119 y el versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Oh, mis hermanos, es maravilloso estas palabras. Yo no sé si ustedes están comprendiendo el contenido de estos versículos en esta noche. Dice, habla allí de un nombre nuevo. El nombre en la Biblia representa el carácter del que lo recibía. Jesús dará un nombre nuevo
a todos aquellos que hayan reflejado en sus vidas su carácter. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Maravilloso, mis hermanos. Jesús no va a descansar, hermanos, ya lo dijimos, hasta que vea en su iglesia la salvación de Jehová. Dios tendrá en esta tierra una iglesia donde habrá salvación para todo aquel que llegue. Qué maravilloso, ¿verdad? El libro de Joel capítulo 2 versículo 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, ¿dónde, mis hermanos? En el monte de Sión, Isaías 51:16 dice que Sión es el pueblo de Dios. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La gente, hermanos, van a venir a formar parte del remanente en el tiempo del fin, porque van a ver en ese remanente una iglesia transformada, una iglesia salvada por el poder del evangelio eterno, mis hermanos. Cuando la gente vean tu vida transformada por el carácter de Cristo, cuando la gente vean mi vida transformada por el carácter de Jesús, van a venir desde lejanas tierras y van a decir: vengan, subamos a Jerusalén, vayamos a Sión, porque de Jerusalén saldrá la ley y de Sión saldrá la verdad. Mis hermanos, esto es maravilloso. La gente ya está cansada de ver religiosidad, de ver pecadores vestidos de cristianos, de ver pastores o ministros inescrupulosos que solo piensan sino en sacarle dinero a sus respectivos miembros de iglesia con un mensaje falso y engañándolos. El mundo ya está cansado de ver profesión de una religión y de un cristianismo falso. Ya es hora de que el mundo vea a Cristo reflejado en el carácter de su iglesia, en el carácter de todos aquellos que profesan llevar su nombre. Mis hermanos, cuando la iglesia sea vestida de la justicia de Cristo, el mundo verá la salvación de Jehová. Nuestro testimonio será una evidencia inquebrantable de la salvación de Dios en nuestras vidas. Dice Romanos el capítulo 10, acompáñenme por favor, Romanos el capítulo 10, versículo 9 y 10, dice así, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, qué maravilloso es eso, ¿verdad? Creer que el poder que levantó a Cristo de la tumba nos levantará o nos resucitará de nuestros pecados. Porque esa palabra levantó allí en el versículo 9 de Romanos 10, versículo 9 de Romanos 10, sí, es raised en inglés. Es levantar cuando Cristo fue resucitado, mis hermanos. Solo Cristo tiene el poder para resucitarnos de nuestros pecados. Nosotros, antes de conocer el evangelio eterno, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Lo dice el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1. Pero Cristo tuvo el poder para transformar nuestras vidas. Voy a terminar, mis hermanos, en esta noche leyendo una cita de este libro que ustedes tienen en sus hogares. Es un hermoso libro que se llama La historia de la redención, muy acorde con el tema que estamos hablando. Y en la página 33 les aconsejo que si ustedes tienen este libro, bueno, ya a veces ya los podemos hasta obtener en nuestras tabletas o en nuestros teléfonos inteligentes, etcétera. Pero en la página 333
de este libro, el capítulo 43, hablando del martirio de Pablo y Pedro. Termino con esta cita, mis hermanos. Escuchen lo que dice esta declaración tan importante. Presten mucha atención, por favor. Pablo llevaba consigo durante su vida en la tierra la misma atmósfera del cielo. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Y quién era Pablo antes de ser Pablo? Saulo, ¿verdad? Un asesino, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un hombre iracundo. Dice que cuando él estaba en la tierra, llevaba en su vida la misma atmósfera del cielo. Todos los que se relacionaban con él experimentaban la influencia de su contacto con Cristo y su comunión con los ángeles. Esto es maravilloso, mis hermanos. En esto reside el poder de la verdad. La influencia espontánea e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que se puede predicar en favor del cristianismo. Los argumentos, aunque sean incontestables, pueden provocar solo oposición. Pero un ejemplo piadoso tiene un poder que es imposible resistir del todo. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Nosotros necesitamos vivir en esa atmósfera del cielo, hermanos. ¿Ustedes creen que es imposible? Es posible para ti y para mí en esta noche. Si dejamos que Jesús entre en nuestras vidas, si dejamos que Cristo tome control de nuestras vidas, el Señor hará un cambio en nuestras vidas. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar a nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que tomar la decisión que tomó el joven de la parábola del hijo pródigo: levantarnos de nuestra condición, caer de rodillas ante Jesús y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Vayamos a Jesús en esta noche, hermanos. Arrepintamos de nuestros pecados y Él nos dará el poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado y para experimentar en nuestras vidas el evangelio eterno, que es la salvación y la redención del ser humano. Cristo quiere ver reflejado en su iglesia hoy su carácter. Eso es lo que va a terminar la obra en el tiempo del fin. Que el Señor nos bendiga en esta noche.